Ya, señora, señor, en su casa hoy día tenemos un tema pero espectacular. La producción de metano en los rumiantes. Nosotros sabemos hoy en día que la huella ecológica no deja de ser un tema menor. La huella del agua, la huella del carbono, la huella del metano, son temas que van a ser parte de las noticias del día a día. Ya lo son y lo serán mucho más después. Entonces la intención de este vídeo es saber qué tanta culpa tienen nuestros amigos los rumiantes. Son ellos efectivamente los que tienen la culpa del aumento de la temperatura, de los deshielos y todo lo que estamos escuchando hoy en día casi apocalíptico que va a pasar. Bueno, es la intención de este video. Para eso vamos a partir con una introducción que va a ir desde lo más general a lo más particular. Los gases del efecto invernadero. Nosotros sabemos que ellos son los precursores del calentamiento global. Dentro de estos gases encontramos al metano. ¿Por qué es tan importante el metano? Hagamos una comparación muy simple. Una molécula de metano equivale a 23 moléculas de CO2. O es decir, es súper importante. Cerca del 30%, del 25 al 30% del metano atmosférico que nosotros tenemos en el mundo proviene de los rumiantes. Aquí nosotros tenemos un mapa muy bueno por lo demás de la FAO del año 2014 que dice más o menos que vacas o bovinos tenemos cerca de 1.400 millones en el mundo. En el caso de los ovinos tendríamos cerca de 1.000 millones y los caperinos algo así como unos 700 millones de ejemplares en todo el mundo. Y esto sin contar a los otros rumiantes que se me quedan por ahí. Entonces tendríamos que la sumatoria de rumiantes sería algo así como 3.000 más de 3.000 millones de rumiantes, que son los que generan el 30% del metano atmosférico. Y uno puede decir, ya bueno, efectivamente, 30% del metano atmosférico. Pero ojo, tengamos en cuenta que el gran porcentaje del metano atmosférico viene de los pantanos. Y otro porcentaje, por supuesto, que la acción humana. Veamos aquí al lado tenemos otro gráfico de nuestros amigos de proyectoveg.com. Gracias chiquillos por el gráfico que está muy bueno. Que dice aumento de la temperatura en la superficie terrestre. En el año 1750, por ahí por la época preindustrial, había una media de temperatura X. 265 años después, en el 2015, la temperatura subió en 0,8 grados. Más o menos. Del 2015 se estima que el 2050 habrá un alza de más del doble. Y de 2 grados en consideración a lo que había en el año 1750. Es decir, en un lapso de 35 años, la temperatura va a aumentar más de lo que aumentó en los últimos 265 años. Algo pero escandaloso. Porque nosotros podríamos decir, ya, la temperatura sube, qué sé yo, no me importa, pero sí importa. Créanme que la diferencia entre 30, 32, 34 y 36 grados se nota. Así que partiendo de eso como introducción. Entonces, nuestras amigas vagas que tenemos aquí arriba. Nosotros podríamos decir, bueno, pero ¿por qué producen metano? Nosotros no andamos por la vida produciendo metano, ni nuestros perros, ni nuestros gatos, ni otros animales, ¿cierto? ¿Por qué lo hacen? Bueno, eso es por el proceso de fermentación o digestión entérica. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, aquí en la imagen tenemos una vaca que está pastando. Y nosotros podríamos decir, bueno, ya está comiendo pasto. ¿Y por qué este pasto no pasa directamente a su estómago? Y de su estómago hace lo que tiene que hacer. Pasa al intestino, se absorbe y listo. Como todo, ¿cierto? Bueno, partamos por lo siguiente. La vaca ocupa el proceso de fermentación porque, al igual que nosotros, no es capaz de digerir la celulosa, por ejemplo, del pasto. Entonces, el proceso de fermentación va a ayudar a la generación de ácidos grasos volátiles que van a ser utilizados por esta vaca para obtener energía. ¿Cómo así? Veamos. Pongamos el ejemplo claro y básico. Tenemos a esta vaca que está comiendo pasto, ¿ya? Está comiendo pasto, ¿cierto? Este pasto pasa por el esófago, llega al rumen y, por ejemplo, este pedazo de pasto era muy grande.
Entonces tienen que ser pedacitos chiquititos, ¿cierto? Para que puedan ser fermentados. Entonces hace este proceso de rumear y para así poder achicar estos pedacitos. Ya en el rumen, aquí tenemos una serie de microorganismos que es increíble. Es más, según datos de la FAO, solamente se conoce el 15% de los microorganismos que viven en el rumen. Y aquí tenemos bacterias, tenemos hongos, tenemos protozoos y quién sabe qué otras cosas más que no tenemos ni idea, que viven aquí. Entonces llega este pasto al rumen y estos microorganismos se van a encargar de producir estos ácidos grasos volátiles y el metano también. ¿Pero cómo? Primero hay una disminución del pH, que no se ve tan agudizada esta disminución porque la saliva de la vaca es muy alcalina. Entonces se mantiene más o menos en unos 5 y algo, pongamos, por ejemplo. Tenemos aumento de temperatura. El movimiento de la vaca, ¿cierto? Ya. Se generan estos ácidos grasos volátiles. Y junto con ello, el metano. ¿Cuánto metano se produce? Bueno, la vaca produce a eso de 1 a 2 litros de metano por minuto. Harto, ¿cierto? Y más o menos el 8% de lo que consume va a ser metano. Y nosotros tenemos que diferenciar aquí dos cosas. Nosotros vemos aquí la imagen de la vaca que está defecando. Ojo aquí, porque cerca de entre el 80-85% del metano producido es eliminado a través del erupto. Pero el otro porcentaje restante es eliminado a través de la feca, que vamos a ver después más adelante, que hoy en día es utilizado de gran manera. Veamos ahora esta gráfica azul que uno puede decir, ¡ay, qué complicada esta gráfica! ¿Por qué? ¿Qué mal? ¿Y qué mal? Y la vamos a tratar de explicar hoy día, pero de la mejor forma posible. Dijimos que la vaca comía pasto y producía ácidos grasos volátiles, ¿cierto? En el proceso de fermentación. A ver, la idea de la fermentación es hacer que estos carbohidratos solubles, como pueden ser celulosa, celuliosa, por ejemplo, sean metabolizables. Es decir, hacerlos más amigables. Entonces, estos carbohidratos pasan a ser glucosa y por el proceso de glucólisis pasan a piruvato, que es lo que tenemos aquí arriba en nuestro gráfico. El piruvato, uno podría decir según la bioquímica, pasa al ciclo de Krebs. Pero esto no es así. ¡Qué espectacular! ¿Por qué? Porque el rumen es anaeróbico. Entonces, muy por el contrario, va a tomar otros caminos. Puede irse a metano, a propionato, a butirato o a acetato, ¿ya? Tanto el acetato como el butirato como el propionato son ácidos grasos volátiles. ¿Y de qué sirven estos ácidos grasos volátiles que hemos estado hablando? Bueno, el rumen, la pared del rumen es muy permeable. Entonces estos ácidos grasos van a traspasar y se van a ir al torrente sanguíneo o circulatorio. Del torrente sanguíneo van a irse al hígado. Y en el hígado van a hacer gluconeogénesis para formar la energía necesaria para esta vaca. Recordemos que las vacas son hipoglicémicas, entonces este proceso es súper importante. Y tomando en cuenta que el pasto que comen las vacas es de muy mala calidad energética, este proceso es fundamental. Entonces, bueno, volvamos aquí, al acetato, al butirato, al propionato y al metano. Vamos a salir un poquito del tema, pero ya que nos metimos en los ácidos grasos volátiles, hay que terminar. ¿Acetato para qué nos sirve? ¿Sirve para algo el acetato? Precursor de la grasa de la leche, importante. Junto con el butirato ahí hacen como una unión bastante interesante. El propionato, ¿para qué sirve? Precursor de la grasa de la carne, fundamental también en la industria. Miremos ahora este gráfico. Tenemos abajo pH del rumen, porcentaje de ácido graso en la izquierda y arriba tenemos alta cantidad de concentrados, alimento concentrado rico en almidón y fibras, alta cantidad de fibra. La fibra, ¿cierto? Rico en celulosa. Si nosotros damos ejemplo pasto, solamente pasto a nuestra vaca, el pH va a estar en niveles semiácidos, ¿bien? Con gran cantidad de ácido acético o acetato y muy bajo la cantidad de butirato y ácido propiónico, muy bajo.
Entonces nosotros podríamos decir, espectacular, esta vaca me va a servir para la leche. Ya, efectivamente, la grasa de la leche va a estar perfecto. Pero, al haber tan poco butirato y ácido propiónico, la energía, la glucosa que se producía en el hígado, va a ser tan poca que se va a producir muy poca cantidad de leche. Así que no me conviene mucho. Entonces yo digo, ya, entonces le voy a dar alta cantidad de concentrado. Porque así me baja el acetato y me empieza a subir un poco el butírico y el propiónico, ¿cierto? Ya, le empiezo a dar solamente, qué sé yo, maíz a mi vaca. Solamente maíz. Y pucha, me empieza a bajar el pH. Y eso puede ser precursor de enfermedades. Como por ejemplo, si el pH se mantiene entre 5,5 y 5, voy a producir una acidosis ruminal crónica, ¿cierto? Y si este pH sigue bajando a niveles bajo 5, mira lo que pasa con el ácido láctico. Empieza a subir y como consecuencia voy a tener una acidosis láctica aguda. Es decir, solo enfermedades. Por lo tanto, es muy importante saber cómo alimentar a nuestra vaca. Ahora, cambiemos de tema, por favor, y volvamos al metano, que era el tema principal. Nosotros podríamos decir ahora, entonces, ¿qué alimento le damos para que nuestra vaca produzca menos metano? ¿Le damos más concentrados o le damos más fibra? Bueno, si nosotros le damos más fibra, más pasto, ¿qué es lo que va a pasar? La producción de metano va a ser mayor, porque es mucho más difícil el proceso de digestión. Entonces se va a demorar más, la vaca va a tener que rumiar más, le va a costar, entonces se va a demorar más y en consecuencia más metano. En cambio, si le damos más concentrado, es más fácil de digerir, una digestión completa por lo demás, mucho más rápido, entonces menos metano. Así que ahí tenemos como los pros y los contras. Ahora, cambiemos a la actualidad y ahora sí volvamos a lo que es lo que está pasando hoy en día con el metano. Bueno, se está haciendo, por ejemplo, aquí en la primera imagen, vacas enanas. Nuevas razas de vaca enana. Ejemplo de raza enana, Dexter. Aquí, esta vaca, bueno, uno puede decir, ya, pero ¿de qué me sirve una vaca enana? De mucho. Primero, porque produce menos metano. A eso de un 30% menos. La cantidad de carne es espectacular, de muy buena calidad. La grasa, la calidad de la carne se da por la grasa. Y aquí está perfecto. Son multipropósitos, la cantidad de leche también espectacular. Lo que consume en alimento es mucho menor a lo que consume la vaca gigante. Y en espacio, el espacio que puede ocupar una vaca grande, aquí la pueden ocupar a eso de 10 vacas enanas. Así que, perfecto, vacas enanas. Tenemos también el nitrohexopropanol, que es el compuesto que se está utilizando ahora para también bajar los niveles de metano, porque este compuesto lo que hace es atacar a la bacteria que produce el metano. Y muy por el contrario, no ataca a las bacterias fermentativas que nos ayudan a nosotros al proceso de digestión. Así que también, perfecto, por el nitrohexopropanol. Y en el caso de la última imagen, genera la energía con desechos de vacas, iluminará cerca de 3.900 casas. Hay un proceso muy eficiente que se está dando en el cual se usa el biogás. ¿Cómo así? Bueno, los excrementos de nuestros amigos rumiantes ingresan a un contenedor que se llama biodigestor, donde en conjunto con agua y un proceso bacterial, el metano que hay en estos desechos se transforma en un biogás, que a su vez va a poner en marcha un motor que va a producir energía eléctrica. ¡Qué más espectacular! Perfecto, ¿cierto? Entonces, cosas se están haciendo y se pueden seguir haciendo muchas cosas más. Porque recordemos que el metano es energía prácticamente perdida. Cerca de un 12%. Dijimos de un 8 a un 12%, dijimos al principio, de energía que prácticamente se pierde. Así que eso, esperemos que haya servido de algo este vídeo para darle un poco más de tranquilidad a la gente de que no son las vacas exclusivamente las que tienen la culpa del calentamiento global. Si bien influyen, no son ellas las principales responsables. Es más, ni siquiera son ellas. Son los microorganismos que viven en su rumen. Ellos son los que tienen la verdadera culpa de todo lo que está pasando. Así que eso.